Lógica, algoritmos y diagramas de flujo. Una de las herramientas más importantes para el desarrollo de cualquier área de marketing, de animación, de videojuegos, etcétera, es precisamente la aplicación de la lógica a los algoritmos y los diagramas de flujo. Es por eso que vamos a dedicar este video a explicar, ¿sí?, esa interacción que hay entre la lógica, los algoritmos y los diagramas de flujo. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Lógica, algoritmos y diagramas de flujo. Para poder entender qué es un algoritmo, debemos comprender algunas de las partes de los algoritmos. Por ejemplo, si yo veo un algoritmo matemático, uno de los más simples puede ser el que yo diga y igual a 2x. Es un algoritmo matemático que me permite evaluar la función y cuando la variable se ve afectada por un coeficiente de 2x. Esto quiere decir que la variable es aquel concepto que me permite identificar un valor que puede cambiar su estructura, su valor, su contenido durante la ejecución de los procesos. Así podemos definir entonces a las variables, que son identificadores que permiten almacenar de forma temporal un valor y el cual puede cambiar durante la ejecución del algoritmo o programa. Toda variable tiene un nombre que sirve para identificarla. Por ejemplo, promedio, que es igual a la suma de unas calificaciones divididas entre el número total de calificaciones. En este caso, calificación 1, 2, 3 dividido entre 3. Las variables son promedio, que va a cambiar su valor cuando se calcule. Calificación 1, que tenemos que proporcionarle el valor. Calificación 2, que tengo que proporcionarle el valor. Calificación 3, que tengo que proporcionarle el valor. Pero al llevar a cabo ese cálculo, entonces me genera el promedio. Y esos son variables. Operadores y expresiones. Cuando nosotros estamos hablando de la relación que existen entre variables dependientes e independientes, estamos hablando de expresiones algebraicas. Pero esas expresiones algebraicas o expresiones aritméticas también, pero esas expresiones pueden identificar valores que están dentro de una secuencia de procesos que me interesa tener. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el nivel del juego en el que tengo que ir, pues tengo que calcular todos los datos que ha desarrollado el jugador para decirle tu nivel es el 5, es el 4, es el 7, es el 20. Y entonces eso es una expresión que me permite hacer un cálculo. Y al final de cuentas es un proceso que va a llevarse a cabo en la programación, pero en realidad es un proceso lógico, matemático, que me permite determinar un nivel, por ejemplo. ¿Ok? Entonces las expresiones es un conjunto de constantes, variables, operadores, con los que se realizan las operaciones y que permiten obtener un resultado. Ejemplo, el resultado va a ser igual, en este caso el ejemplo es A por 2 por B más 5 sobre C. O la calificación final va a ser igual a calificación 1 más calificación 2 entre 2. Y podrían decirme, pero ¿por qué igual si ahí lo que tiene es una flecha, no un igual? Porque ahí lo que estoy diciendo es asígnale el valor de esta operación, de la operación que tienen, ¿sí?, a la variable resultado o a la variable calificación final. Entonces estoy haciendo una asignación de un cálculo. ¿Ok? ¿Qué son los operadores?
Los operadores son símbolos que permiten manipular los valores de variables o de constantes o constantes. Los operadores matemáticos en realidad son aritméticos. Son, por ejemplo, el angulito que representa un acento francés y que representa la exponenciación, que también se puede escribir con un doble asterisco. Y en realidad lo podríamos escribir de cualquier forma siempre y cuando hagamos una tabla de equivalencias en donde podríamos decir P es igual a potencia. Y ya está la potencia. ¿Sí queda claro? O sea, es un identificador que le damos un símbolo, una estructura, que nosotros podemos crearlo cuando nosotros queramos. Siempre y cuando tengamos esa nota, esa lista, ese conjunto de asignaciones para decir qué significa. El otro es la multiplicación, por ejemplo el asterisco, o la X minúscula, o la X mayúscula, o la diagonal, como división, que es la inversa de la multiplicación. Pero también existen otros factores en la programación que pueden utilizarse para este nivel de operación, que son, por ejemplo, el div, que es la división entera, en donde puedo dividir dos números y solamente va a tomar los dividendos, o sea, lo que es el resultado entero de la división, no va a tomar decimales. O el módulo, que corresponde al residuo de las divisiones, o sea, ¿qué sobró de la división cuando hice la división entera? O también un nivel más bajo, el más y el menos, que son sumas y restas. Y que lo podemos crear así, con esos símbolos de más y menos, o con las palabras más, menos, ¿sí? O con cualquier forma, por ejemplo en inglés add, ¿sí? Y entonces podemos trabajar cualquier identificador que nos permita entender cómo definir esa operación. Eso no importa. Los operadores con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. Por ejemplo, la potencia, ¿sí?, y la raíz cuadrada, que son operadores con el mismo nivel de prioridad, se pueden evaluar en un mismo renglón, pero van a ir siempre evaluándose de derecha a izquierda, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, por ejemplo, para la división, el por, el asterisco, la diagonal, el div, el mod, van a tener el mismo nivel de prioridad, pero tendrán que ser evaluados también de derecha a izquierda, ¿ok? Y el más y el menos, si fueran puras operaciones de más y menos, también se evaluarán de derecha a izquierda. Ok. Los operadores de asignación, los más comunes son el igual o la flechita, que quiere decir asignación. Asigna a. Sirve para recuperar o guardar los valores obtenidos al realizarse o ejecutarse una expresión. También existen operadores relacionales o operadores de relación. Por ejemplo, el operador mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, igual a, diferente de, no igual a. Diferente es cuando lo escribimos así. No igual es cuando lo escribimos así, pero ¿qué creen? Son idénticos. Quiere decir lo mismo. Son empleados para comparar dos o más valores. Sus resultados producen valores de verdadero y falso. Ojo, cuando nosotros aplicamos el igual, ¿sí?, se aplica así, pero también hay veces que aplicamos el valor idéntico y que se escribe con dos símbolos igual, uno consecutivo al otro. Y eso es idéntico. Así tenemos también operadores lógicos o booleanos, que son las compuertas que hemos analizado en videos anteriores, and, or, not. Sabiendo que el and es cierto solo si los dos, si ambos variables son ciertas, pero si alguna es falsa, todo es falso. O si ambas son falsas, también es falso. El or, que es cuando va a ser cierto cuando tenga al menos uno o los dos ciertos. Pero si las dos son falsas, entonces es falso. Y el not, que invierte precisamente el valor de esa variable.
Son empleados para comparar dos valores, verdadero y falso. Su resultado produce valores como verdadero y falso y los tres tienen el mismo nivel de prioridad, todos estos operadores. Prioridad entre operadores, ¿sí? Matemáticos, relacionales, lógicos, de asignación. ¿Cuáles tienen mayor prioridad? Los matemáticos, después los relacionales, después los lógicos y después los de asignación. Así tenemos que siempre se ejecutan de izquierda a derecha en caso de haber dos o más operadores con el mismo nivel de prioridad. El diseño de algoritmos son, una forma alternativa de mostrar una solución. Es la forma de representar la secuencia lógica de la ejecución de instrucciones. Esta puede ser a través de, diagramas de flujo, pseudocódigos. Y entonces, cuando nosotros hablamos de diagramas de flujo, estamos hablando de formas que emplean la representación de soluciones de un algoritmo a través de figuras geométricas en donde cada una de ellas representa en particular una tarea específica que realizar. Las más comunes de las figuras que se utilizan para diagramas de flujo son: si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. El símbolo del rectángulo es utilizado precisamente para representar gráficamente un proceso. El símbolo de un trapezoide, como lo ven aquí, es el símbolo que se utiliza para representar, ¿sí?, la entrada o lectura de datos. También podemos utilizar el trapezoide irregular o regular para esto. Por ejemplo, un rectángulo inclinado es un trapezoide que me permite la entrada y salida de datos gráficamente. Por otro lado, el rombo es una decisión simple que me permite identificar una salida sí y otra salida no. Y eso me permite generar esto. Después tenemos el círculo, que representa el inicio o el final de cualquier proceso. Esta especie de cono horizontal es un símbolo del sistema, de lo que es una pantalla para mostrar lo que hay dentro del sistema. Las flechas, ¿sí?, nos marcan el orden, ¿sí?, el sentido de flujo de la información. También tenemos este símbolo que representa la repetición o ciclos dentro de un proceso hasta que se cumpla una condición. Además, podemos hablar del pseudocódigo. El pseudocódigo es empleado para representar la solución de un algoritmo empleando lenguaje natural escrito, estableciendo la secuencia de pasos sin imprecisiones y de manera clara. Por ejemplo, el proceso se lleva a cabo mediante la lista o la lectura de la lista de variables. Pero además de la lectura de la lista de variables, tenemos la asignación a una variable de una expresión que se calcula. Y además tenemos que escribir la lista de expresiones como los resultados que obtenemos. Y con esto podemos tener el fin de un proceso. Si se dan cuenta, no desarrollé ningún proceso. Simplemente establecí, ¿sí?, un proceso en general que puede ser utilizado para cualquier cosa. ¿Ok?
El uso del diagrama de flujo, pseudocódigo y prueba de escritorio para los tipos de estructuras pueden ser en 3 formatos específicos. El primero se llama secuencial. Esto implica escribir un paso tras otro, donde el primero que se haya escrito es el primero que se va a ejecutar, y así sucesivamente en el orden que se hayan introducido dentro de la computadora. Aclaro que esta grabación se está haciendo en vivo porque se están escuchando voces al fondo. Les recuerdo que estamos frente a grupo y que se está escuchando lo que están diciendo. Secuenciales. Ejemplo. La forma de estructurar gráficamente alguna secuencia de pasos es, por ejemplo, el inicio, leer N1 y N2, suma igual a N1 más N2 y escribir la suma y el fin. Este pseudocódigo se representa gráficamente, ¿sí?, como el círculo para inicio o el óvalo para inicio, el trapezoide para meter los datos N1 y N2, la suma obtenida a partir del operador suma aplicado a las variables N1 y N2, y la obtención del resultado por pantalla suma, terminando el proceso con el óvalo fin. Existen también otras estructuras llamadas selectivas que se utilizan para tomar decisiones. Existen selectivas simples. Lo que se hace es evaluar la condición. Si la condición es verdadera, realiza la acción. En caso contrario, termina el programa. Esto es, si condición se cumple, entonces se lleva a cabo una acción. De otro modo, fin de sí. O sea, se acabó la acción. Esa es la decisión, la selectiva más sencilla. Por otro lado, tenemos las selectivas que no son tan sencillas y que pueden ofrecer más de un camino. Esto es, ejemplo, tenemos el inicio, leemos la compra, el valor de la compra. Si compra es mayor que 1000, entonces aplicamos un descuento multiplicando compra por 0.10 y después al valor de la compra le restamos el descuento para aplicar ese descuento. Y entonces escribimos realmente el monto de pago que tiene que pagar la persona. Y se acabó, fin de sí y fin del proceso, del pseudocódigo. Se representa gráficamente como lo vemos a mano derecha, en donde tenemos inicio, la lectura de la compra, la pregunta, ¿compra es mayor que 1000? Si sí, se viene directamente para calcular el descuento y si no, se va directamente a pago. Aquí podemos establecer este proceso de 2 formas. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que esto tiene 2 caminos distintos, entonces lo que hago directamente es simplemente generar el proceso de pago al otro extremo del diagrama de flujo. Esto es poniéndolo simplemente aquí. De tal manera que podemos ver que ahora ya tenemos 2 caminos que hacen 2 cosas. Si no es mayor que 1000, simplemente nos muestra en pantalla el pago completo. Si sí es mayor que 1000, entonces aplica el descuento y después nos muestra el pago. ¿Ok? Esa es la estructura. Luego también tenemos selectivas dobles. Por ejemplo, luego de evaluar una condición, si esta cumple, es decir, si es verdadera, realiza una serie de acciones y si esta es falsa, entonces se realiza otra serie de acciones distintas a la primera. Como ejemplo es, si la condición se cumple, entonces se realizan las acciones de aquí y si no, se realizan las acciones de acá. Ok, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, lo mismo que había mostrado hace rato cuando teníamos los 2 caminos. Ojo, esto nada más nos muestra la salida de la pantalla, pero podría ser que aquí pudiera decir,
edad mayor o igual que 18, sí, entonces aquí me muestra mayor de edad. Si no, aquí me muestra menor de edad, ¿sí? Aquí podría decirme permitir la entrada al antro y acá podría decirme permitir la entrada al área de juegos. ¿Sí queda claro? Muy bien. Selectivas múltiples. Selectivas múltiples es cuando hay muchos caminos, o sea, no solamente dos, sino que puede haber 3, 4, 5, n. Bueno, entonces tenemos que aplicar una condición. Si la condición se cumple, entonces se hace esta acción. Si no, se pregunta si cumple una siguiente condición. Si sí cumple, entonces se hace esta otra. Si no, entonces se va a otro, o las que sean necesarias. Y esto nos lleva precisamente a algo como esto. Si el número, si número es igual a 0, entonces escribir número 0. Si no, si el número es mayor que 0, entonces escribir número positivo. De otro modo, pues entonces ya sabemos que es negativo por la tricotomía de los números. ¿Cuál es la tricotomía de los números? Que solamente o son iguales a 0, o son mayores a 0, positivos, o son menores a 0, negativos. Eso se llama tricotomía de los números. Muy bien. Repetitivas, o sea, son aquellas secuencias de pasos que se repiten cíclicamente hasta que se cumple una condición. Esto nos lleva precisamente a que existen varios tipos. Las más comunes son el para, ¿sí? Hacer para cierta variable hasta que se cumpla cierta condición, acción 1, acción 2, acción 3, acción n, y repetir hasta que mientras esta condición sea válida. Por otro lado, existe también otro tipo de ciclos. Pero viendo un ejemplo de lo que sería para, dice, para datos menor, bueno, más bien entre -1 hasta 5. Y entonces paso 1, hacer, leer número 1, número 2, suma 1, número 2, escribir el resultado de sumar número 1 más número 2 igual a suma. Y fin de para. Entonces va a estar leyendo dos números o más, los que sean necesarios, hasta que se cumpla que la condición sea menor que 5. Así tenemos, por ejemplo, una estructura de este tipo, que sería el inicio, leemos los datos 1,5,1, leemos número 1, número 2, entonces suma. Aquí está haciendo la pregunta. Oye, estamos entre 1 y 5 y vamos incrementando de 1 en 1 y voy sumando los números dentro de la variable suma y el resultado lo voy poniendo en pantalla, cerramos y fin. Bueno, esa es una de las estructuras. La otra es la estructura mientras, también en inglés es while, y entonces mientras se cumpla una condición va a ejecutar los que sean necesarios. Y va a estar repite y repite y repite mientras esta condición sea válida. Son ciclos. Bueno, esto tenemos aquí la estructura, por ejemplo, oye, escribir hay alumno, o sea, estoy preguntando, ¿hay alumno? Mientras alumno, la respuesta de si hay alumno es ese, o sea que sí hay. Entonces vamos a hacer leer calificación, hacer el promedio de la calificación, etcétera. Cuando ya no hay alumnos, ¿va a sumar calificaciones? No, porque ya no hay alumnos para tener su calificación y entonces ya se calcula el promedio. ¿Ok? Fin de mientras, fin del proceso. Es lo que tenemos aquí también con inicio, lectura de alumno. Si hay alumnos, entonces seguimos leyendo calificaciones y sumando al promedio, ¿sí? Y calculamos el promedio, lo mostramos en pantalla. ¿Sí? Y volvemos a leer alumno, y si no hay alumno ya, entonces cerramos y nos salimos. ¿Ok? Bueno, otra forma de repetición, ojo, aquí en el anterior, si se dan cuenta, la condición se ejecuta al principio del ciclo. Pero si nos vamos para acá, aquí el ciclo se ejecuta, ¿cómo se llama? A ver dónde estoy. Es mientras, permítanme. Ok, aquí. Entonces aquí la pregunta, la condición se va a ejecutar al final. O sea, hacer todo esto y al final pregunta si es válida la condición. Quiere decir que al menos lo va a hacer una vez, ese ciclo. En el otro no, en el otro si no se cumple la condición no hace nada. Pero en este se hace una sola vez.
Bueno, es otra forma de estructura de ciclo, son ciclos normales, en donde voy a preguntar si existe otro empleado, por ejemplo aquí, al final. Al principio hago toda la secuencia, pero al final pregunto, oye, ¿hay más empleados? ¿Sí o no? Si me dices que no, me salgo. Si me dices que sí, vuelvo a leer. Entonces vuelvo a hacer el ciclo. Y eso es precisamente lo que nos lleva acá, porque la pregunta ya no va al principio, sino al final. ¿Sí? Y entonces esto es lo que nos lleva a la forma de la repetición de ciclos. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.